temática de los socios que nos han ido solicitando cada vez más distintos temas. Me es un gusto hoy presentar a la licenciada Silvia Muslera. La licenciada Silvia Muslera es licenciada en Psicología, magíster en Pensamiento Complejo, especialista en Psicología de los Vínculos, docente de grado y posgrado de la psicología, de Psicología de los Grupos de la Universidad de la Aconcagua. Y hoy la licenciada nos va a hablar de los equipos de salud en el contexto COVID-19. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros, te acompañamos y esperamos que todos silencien por favor sus micrófonos, así podemos escuchar a la expositora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. ¿Se escucha bien así? Sí, escuchamos se escucha bien. Sí, escuchamos bien. Bueno, ok, gracias. Porque uno no tiene el necesario feedback acá. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Psiquiatras de Mendoza por esta invitación a poder compartir, ¿no es cierto?, este espacio. Y también agradezco a todas las personas que han contestado algunas preguntas así que pudimos hacer para ver cómo era el ambiente, el clima en el que se estaba viviendo dentro de los equipos de salud acá en Mendoza. Así que, bueno, mi idea es hablar fundamentalmente sobre los equipos de trabajo que están en las instituciones y dar algunas ideas así, digamos, introductorias, y después me parece que puede tener mucha fertilidad la posibilidad de preguntas y respuestas, y bueno, ver cómo el resto, ¿no es cierto?, está viviendo esta situación. Bueno, una de las cosas que con una foto virtual, que es obvio, no sé si yo estoy escuchando como una serie de ruidos. Sí, por favor, silencien los micrófonos todos, así podemos escucharla bien a Silvia, si no se escuchan los otros participantes. Claro, dice que uno no toma conciencia que está en la casa y que todo lo de la casa se escucha. Bueno. Niños, perros. Bueno. Quisiera poner en contexto este tema diciendo algo que ya todos sabemos, ¿no es cierto? Y es que estamos viviendo una crisis importante, mundial, del país, bueno, una más, y especialmente de las instituciones, ¿no?, de la organización de las instituciones que se dedican a la salud. Y toda crisis implica, este es un concepto que quisiera que pensáramos juntos, toda crisis implica un intenso trabajo para el aparato mental, para los sujetos, porque, digamos así simplemente, las cosas como venían estando organizadas y como uno las venía haciendo, en su mayoría ya no funcionan. Y entonces se entra en un periodo de transición hasta que se puede lograr una nueva forma, ¿no es cierto? Entonces la crisis viene siendo así como un periodo que donde se pierden los parámetros organizativos que se tenían y hay que empezar a construir puentes desde el estado anterior a un estado que necesitaría una nueva organización que muchas veces no se logra o no se logra del todo. Entonces son como momentos de pasaje, ¿no es cierto?, de pasaje de un estado a otro estado. Y estas situaciones de pasaje implican para el sujeto, para el aparato psíquico, mucho trabajo.
mucho trabajo impuesto. René Caes, que por allí muchos de los que veo que están acá lo conocen, que es un psicoanalista francés, le da como mucha importancia a este concepto, el trabajo psíquico que es impuesto al psiquismo, por el hecho de pertenecer a un conjunto. Por más que uno, por ejemplo, quiera hacer como que no pasó nada, ese trabajo de hacer como que no pasó nada, de negación o como quieran llamarle, igualmente es intenso. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que estamos con un estado de imposición de trabajo psíquico importante. Vamos a los grupos, a los equipos de trabajo. Todo grupo lo voy a como mencionar un poco didácticamente, no es enteramente así, pero bueno, me parece que puede servir para que todos pensemos. Todo grupo tiene un funcionamiento que es oscilante. Oscila entre, yo le voy a poner dos polos, no me gusta tanto explicarlo así, pero resulta ser que es bien comprensible, pero bueno, oscila entre dos polos. Un polo que donde el grupo, donde el equipo de trabajo tiene esa posibilidad de realizar la tarea, de ajustarse, ¿no es cierto?, al contexto, de tener un funcionamiento colaborativo entre los miembros, de solidaridad, de apoyo, digamos que son las emociones que fundamentalmente surgen en este tipo de funcionamiento en estos momentos, de la posibilidad del humor, por ejemplo. Y oscila entre este funcionamiento y otro polo que le solemos llamar un polo más regresivo, donde la comunicación es difícil, predominan los malos entendidos, la irritabilidad, los estados emocionales que tienden a invadir y ya no se puede pensar tanto. Entonces, dentro de estas oscilaciones que son naturales de cada grupo, lo importante es ver cuál es el predominio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el predominio con el que el grupo funciona? Con los equipos de trabajo, generalmente uno espera que funcionen desde un lado que puedan pensar y que puedan realizar su tarea, pero esto, y en esto quiero recalcarlo en este momento, es solamente un predominio. ¿Por qué me interesaría recalcarlo? Porque en momentos como estos, y ya voy a explicar por qué, es necesaria una mayor comprensión de estas fluctuaciones. Es necesaria una mayor tolerancia dentro de los equipos de trabajo que en otros momentos de estabilidad. Entonces, vuelvo a la idea de estas fluctuaciones permanentes que también las podemos pensar como órdenes y desórdenes, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Nos pasa que en situación de crisis hay un buen desorden de los marcos de referencia. Entonces, todos los procedimientos, las normativas, las reglas, los hábitos que se venían teniendo cuando se trabaja, acordados, ¿no es cierto?, y que dependen de la interacción de las personas, muchos de ellos ya no son válidos como para seguir funcionando. Entonces, este desorden que todavía, ¿no es cierto?, no termina de ordenarse por un montón de factores, causa a veces un predominio de estas situaciones emocionales que tienden a provocar mayor inestabilidad en los vínculos. Muchos deben haber leído y conocen a José Blecher, que es un psicoanalista argentino, bueno, fallecido ya hace muchos años, pero él decía algo que me parece que viene a colación para que yo lo recuerde. Él trabajó con grupos y se dedicó también, además de lo individual, a las instituciones. Y él decía que
el hecho de que existan en una organización variables estables hace que los aspectos más regresivos de la personalidad, más indiscriminados, podríamos decir, queden como mudos, como ocultos. Es como si cuando las cosas están relativamente ordenadas, uno pudiera poner bajo la alfombra, ¿no?, los aspectos menos cuerdos. Entonces, él lo decía de otra manera, decía que los aspectos psicóticos de la personalidad, psicóticos entre comillas, se depositan en el encuadre. Bueno, entonces, cuando este encuadre estable, el encuadre son las variables estables, se mueve, ¿qué sucede? Y bueno, los aspectos menos cuerdos que uno tiene salen a flote y salen a funcionar en los vínculos. Y no solo en los familiares, sino también en los vínculos laborales. Por eso es que en este momento hay nuevos protocolos, nuevas situaciones que no son protocolizadas u ordenadas, muchas no son ordenables siquiera, y una serie de emociones surgen, no solo el miedo, recordemos que es una situación que nos plantea muy cerca, ¿no es cierto?, el miedo a la muerte. Entonces, digamos, estas fluctuaciones de los equipos que decía yo recién, primero, una de las cosas que la voy a repetir, es necesario tener como un poco más de tolerancia que lo usual. Y lo otro, empieza a tener como mucha mayor importancia en los grupos de trabajo la función ordenadora, coordinadora, guía. ¿Por qué? Porque en esta situación, donde las vivencias de miedo y de desamparo y de temor a la muerte son intensas, el que guía ampara también. Entonces, sucede que esta función está siendo, por lo que yo he podido observar, está siendo como un poco difícil de ser sostenida. Es decir, los equipos a veces no saben bien, con claridad, qué tienen que hacer, cuándo, cómo. Entonces, esto es algo, ¿no es cierto?, como para considerar que la función ordenadora dentro de los equipos en este momento va teniendo una importancia organizativa fundamental. Dentro de lo que yo por lo menos he visto en los equipos de salud mental, que son con los que más contacto tengo, ustedes me dirán después cuánto de esto puede ser así, pero a mí me parece que en los últimos años, estoy hablando de la prepandemia, los equipos de salud mental empezaron a incorporar un modo de funcionamiento bastante horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Comenzaron a darle más importancia al debate. Se hacían tiempo, muchas veces no resultaba fácil, pero se hacían tiempo para poder debatir, discutir, acordar pautas, llevarlas a cabo, respetar lo acordado. Este fue como un entrenamiento que se puso como de mayor, con mayor funcionamiento, diría yo, en los últimos años. En las situaciones de emergencia, en realidad lo que hace falta es un funcionamiento con predominio ordenador, algo más vertical. Porque en la emergencia no se tiene tanto tiempo ni emocionalidad para crear, pensar, debatir, poner en marcha y probar ciertos procedimientos. Más bien que vienen dados y hay que ver, ¿no es cierto?, cómo resultan en la implementación.
por eso digo, no sé si soy clara después si no me preguntan, que el rol ordenador que pueden tener quienes coordinan, los jefes de servicio o quien asume el rol, ¿no es cierto?, de coordinar, empieza a tener una importancia mayor. Cuando dije vertical, obviamente, creo que está de más aclararlo, no me refiero a autoritarismo, ¿no es cierto?, sino me refiero a un rol ordenador que predomine y que ordene la situación. Teniendo en cuenta nuevamente esto, es decir, que en este momento de emergencia el que ordena ampara y disminuye, ¿no?, las ansiedades de la incertidumbre, que es, bueno, el otro gran tema con el que nos tenemos que enfrentar en estos días, no solo como sujetos, sino como equipo, el contexto de incertidumbre, porque en este momento estamos viviendo una incertidumbre muy intensa y me parece que no venimos tan preparados para tolerar la incertidumbre natural, menos que menos la intensidad que estamos viviendo ahora. Me parece que no venimos muy preparados porque no hace tantas décadas, y en tiempos históricos esto no es mucho, que estamos tratando de salir de la modernidad y estamos empezando a transcurrir lo que muchos llaman la posmodernidad. Bueno, más allá de si la llamamos así, si estamos en un cambio tan abrupto como para que cambie la época o no, cosas que son bastante en el debate actual, lo cierto es que hemos venido de una época en donde el valor de la certeza y de las verdades, concebidas así entre comillas como absolutas, era muy fuerte. Entonces, estamos acostumbrados de alguna manera desde esta modernidad a sentirnos como más cómodos, seguros, tal vez protegidos, con marcos muy definidos y con la idea de que la incertidumbre es algo molesto que hay que sacárselo de encima. Es decir, todavía no llevamos mucho tiempo para incorporar esto que la posmodernidad nos está forzando a admitir, que la incertidumbre es parte natural del devenir de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces yo diría sobre llovido mojado, ¿no? Porque bueno, encima que estamos recién empezando a pensar que tenemos que convivir con cierta incertidumbre natural, se nos impone una situación de incertidumbre terrible, para lo cual ya veníamos, digo, como medios flojitos para tolerar. Entonces, este desorden, ¿no?, esta a veces falta de un ordenamiento claro, más la incertidumbre, me parece que está provocando, y de manera bastante natural, angustia, ansiedad, irritabilidad, enojo, temor. Después viene desinterés, cansancio, impotencia, porque como agentes de salud no se alcanza a hacer todo lo que uno cree que debería hacer. Tristeza, obviamente, preocupación, bueno, todo esto, que a veces, y en esto también quiero hacer un poco de énfasis, que a veces ha sido llamado como una pandemia de salud mental, no son cuestiones patológicas, me parece, si bien pueden después de venir en situaciones patológicas, pero son reacciones de los grupos y del aparato psíquico que tienen que ver con esta situación que estamos viviendo. Entonces, poder comprender esto, ¿no es cierto? Y comprenderlo adentro del seno de un equipo, me parece que tiene un valor. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Bueno, Sí, ok, muy veo bien, algunas muy señales. bien. Bueno, Excelente, excelente. bien. Perfecto. Una cuestión más. Esto de la distancia, ¿no? Del distanciamiento, miren. El distanciamiento lo voy a dividir así para que nos entendamos con los términos.
hay un distanciamiento físico y un distanciamiento social, bueno, que estamos viviendo todos, por el tema de tratar de evitar el contagio. El distanciamiento físico tiene que ver con los metros, la distancia real medible entre las personas. Y el distanciamiento social tiene más que ver con el aislamiento, con el no salir de la casa. Yo quiero referirme un poco al aislamiento físico, es decir, a la distancia que tenemos que mantener unos con otros. Resulta que, bueno, hace varios años atrás descubrí una disciplina que se llama proxémica, que está buena recordarla ahora, por eso la comparto con ustedes. La proxémica es la disciplina que estudia las relaciones espaciales entre las personas desde su aspecto social y también lo que psicológicamente significa, ¿no es cierto?, esa distancia. Resulta que la proxémica hace como una serie de tablas y de mediciones y dice, bueno, cuando estamos a 2 centímetros, a 10 centímetros, a 1 metro, 2 metros. Resulta que en términos generales, las distancias pequeñas tienen que ver con relaciones muy personales, tienen que ver con relaciones íntimas, tienen que ver con relaciones de afecto, amamantamiento, sexualidad. Es decir, el aparato psíquico asocia la distancia pequeña con una afectividad, ¿no?, con una afectividad próxima. Resulta ser que en estas tablas, que las veo, las estaba viendo el otro día para comentarles esto, me encuentro con que al metro 30 ya el aparato psíquico empieza como a decodificar la distancia como pública. Es decir, que el esfuerzo de voz, porque también lo miden a través del nivel de la emisión de la voz que uno tiene que hacer. No es lo mismo la voz para un secreto, ¿no es cierto?, próximo, un murmullo, que la voz que tengo que realizar con el esfuerzo de voz que tengo que utilizar, el nivel del sonido para comunicarme con una persona que está a 1,30 m. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1,30 m uno tiene como inscripto el hecho de que lo que dice puede además ser escuchado por otros y que no necesariamente implica una relación de afecto, sino más bien de distancia. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Que los 2 metros los tenemos que comprender como una relación de cuidado hacia el otro, de cuidado hacia uno, no contagiarse, no contagiar al otro ni a los propios familiares. Entonces, esto es un trabajo psíquico del que no estamos siendo muy conscientes. Sentimos cierta incomodidad, nos esforzamos, pero la verdad es que es un trabajo de resignificación. Y yo creo que no puede hacerse de manera completa, porque la verdad es que somos seres humanos, como especie somos mamíferos, y el inicio de nuestra vida tiene que ver con el contacto piel a piel, entonces con la proximidad. Entonces esto no es fácil de que nos sienta cómodo, ¿no? Entonces hay que tolerar esta incomodidad, esta contrariedad entre lo que la razón nos dice, para cuidarme y cuidar al otro tengo que estar a 2 metros, y entre lo que emocionalmente tenemos inscrito. Imagínense que estas medidas que yo les estaba comentando es de un estudio hecho en Estados Unidos. Si yo estos metros y centímetros los pongo a jugar en Latinoamérica, creo que deberíamos quitarles varios centímetros porque, bueno, me parece que los latinos somos más próximos cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, la distancia también empezar a significar como desamparo, por inscripciones, digamos, arcaicas, o de la especie, o de nuestro mismo origen, como quieran, pero el tema es que no nos resulta fácil. Tenemos, voy resumiendo,
el funcionamiento en equipo inestable, donde se ha insertado un funcionamiento de desorganización que hay que trabajarlo. La importancia del rol ordenador de los equipos. El otro tema, la incertidumbre para la que no veníamos tan bien preparados, y este tema de la distancia física. Bueno, estas cosas creo que son trabajos para el aparato psíquico, para los grupos, y me parece que tener en cuenta esto nos hace comprender que no podamos estar siempre tan cuerdos como nos estamos demandando unos a otros a veces. Bueno, lo último, entonces, para después le doy lugar a las preguntas, y que esto estaría buenísimo que lo pudiéramos discutir un poco. Lo último es decirles que el grupo, el poder agruparse y especialmente trabajar en equipo, como la mayoría me parece que está trabajando, por lo menos en nuestro ámbito de salud mental, tiene un poder reparador de estas cosas que yo les estaba mencionando. Este mismo psicoanalista que les decía, francés, que se llama René Caes, en el 2001, en la crisis que tuvo Argentina en el 2001, fue entrevistado por uno de los medios, un diario. Y el título de la nota, miren qué curioso, era este: el dolor social no se cura en el diván. Bueno, ¿qué quería decir con esto? En realidad, no era época de pandemia, ese era otro tipo de crisis, pero lo que él desarrolla, un concepto que lo ha desarrollado también en sus libros, pero la idea es que los sufrimientos ocasionados en una comunidad que tenemos en común con los otros son más, no sé si decir más fáciles, pero tienen una posibilidad muy buena de ser elaborados en conjunto, ¿no? Cuando a varios nos pasa lo mismo, nos juntamos, allí pasan cosas que estamos sufriendo en común, y entonces hay posibilidad allí de crear espacios de elaboración más allá de los individuales que cualquiera pueda tener en su propio tratamiento. ¿Por qué es esto? Y este es el valor que quiero darle en la charla de hoy a lo que es el trabajo en grupo y en equipo. Porque un aparato psíquico en crisis tiene como, iba a decir roto, por ahí parece un poco exagerado, pero bueno, por ahí se rompen algunas conexiones entre la emocionalidad que se está despertando y la capacidad que tenemos para comprender esa emocionalidad, ponerle palabras, ¿no es cierto? Para decir, bueno, me está pasando esto. Vivencias difusas como la ansiedad, la angustia. A veces cuesta saber de dónde vienen, comprenderlas, y decimos por allí, según las líneas teóricas que sigamos, ponerle palabras. Entonces, en el grupo hay un intercambio de palabras que permite que aquellas conexiones del propio aparato psíquico que uno no las tiene disponibles, otro las puede ofrecer. Fíjense que es muy común que en otras crisis sociales, no en esta que no nos podemos juntar, pero que en otras crisis la gente se junta espontáneamente, ¿no es cierto? Y arma cosas y crea medios de resolverlas. Entonces, el grupo da posibilidad de poner palabras a los sufrimientos que son en común, no a todos, pero por lo menos los que son en común. Y poner palabras a lo que uno está sufriendo realmente es el primer eslabón de lo que llamamos elaboración psíquica. Es decir, uno puede comprender y de esa manera dar un ordenamiento
no necesariamente lo que el otro comprendió tiene que ser exactamente, vuelvo al tema, la verdad absoluta, pero son modos de ir comprendiendo lo que nos pasa. Y la otra situación que me parece en este momento específico de pandemia y de distanciamiento de grupos, es que podemos estar a 2 metros de un otro en una reunión grupal y seguir sintiendo algún grado de relación emocional, de clima afectivo, ¿no? Amparador, continente. Esto lo vivimos, por ejemplo, así comúnmente en las reuniones familiares. A lo mejor podemos estar en 10, 15 y uno puede estar a 2 metros de alguien sin sentir esta distancia que la proxémica describe, que se produce de una persona a la otra. Entonces, el grupo en este sentido es reparador, ¿no? Obviamente no es ninguna panacea porque también cosas atroces se realizan en grupo. Los grupos se masifican, se ideologizan, se enloquecen. Esto también es así, pero bueno, la posibilidad de tener un agrupamiento saludable y reparador en estos momentos me parece que es una herramienta que muchos tienen, porque una de las preguntas que yo les hacía es, ¿están trabajando en equipo? Y bueno, el 99% de las 30 y pico personas que me contestaron me dijeron sí, estamos trabajando regularmente en equipo. Entonces, bueno, el espacio está. Está bien, hay que ver después cómo se coordina y qué cosas suceden ahí adentro, bueno, pero eso ya sería otro tema. Me parece que hasta ahí llegué y no sé, Mónica, si te parece que demos lugar para alguna pregunta, a ver qué piensa la gente. Sí, me parece excelente esto que nos has dicho, Silvia, que nos ha hecho pensar a todos, ¿no? Y bueno, creo que aparecen las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta puede empezar ahora. Yo empezaría con una, que a mí, Bueno. a mí me ha impactado. Por ahí en los grupos de trabajo, que es cierto que se van conteniendo y cuando hay un miembro del equipo que de pronto no tiene su aparato psíquico en condiciones, hay un otro que le presta su aparato mental, su contención. Pero hay veces he visto en los grupos como una cierta desorganización cuando hay un miembro que está muy afectado en la emocionalidad, que anda llorando, que está mal, y como que el grupo no sabe qué hacer. Y dice, bueno, que no venga más, que alguien lo atienda. Y este miembro se quiere hacer atender por sus propios compañeros, ¿no? Entonces empiezan las consultas de pasillo, que por ahí no resuelven nada, complejizan más la situación. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debería funcionar el grupo frente a ese miembro que a lo mejor es el emergente o es el más débil y que de pronto empieza, por un lado, a generar pena, pero después rabia, hostilidad, bueno, y muchos sentimientos más? ¿Cómo pensás que habría que abordarlo a esta problemática? ¿Qué habría que hacer? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta afín a este tema, que la quiera hacer ahora. Bueno, vamos largando ideas entonces. A veces, a ver, hay varias cosas acá para tener en cuenta. Para ubicarnos en esta respuesta y en cualquier otro análisis que tenga que ver con los equipos de trabajo, uno puede tener varios niveles
de mirada, niveles que son en realidad campos epistémicos, en el sentido de que uno puede focalizar al sujeto, ¿cierto? Y decir, bueno, esta persona está mal, ¿cómo hacer para que se sienta bien? Está mal porque es frágil, porque tiene una vida de determinada manera, con muchas dificultades, porque ya venía bordeando el sufrimiento y cayó. Bueno, ese es un nivel de análisis. Después uno puede tomar el análisis de los vínculos entre los compañeros, al que le llamamos intersubjetividad, ¿no es cierto? Entonces, allí uno puede decir, bueno, qué sé yo, lo ayudo, soy ¿cómo funciono? Como un compañero, como un amigo, como cuando uno tiene un amigo, le dice, che, vamos a tomar un café, te veo mal, ¿qué te pasa? Eh, o se posiciona como el agente de salud mental que tiene que hacer una asistencia con el compañero. Bueno, ese es el nivel de la intersubjetividad. Después hay otro nivel, son 4. Después hay otro nivel, que es el del grupo como equipo, el del grupo como todo. Entonces yo allí, yo podría tener otro nivel de comprensión, decir, bueno, es un emergente de algo, está representando algo. Todos quieren que se vaya porque esta persona, de alguna manera, es el depositario de decir, no, yo estoy re bien, sos vos el que está re mal, más vale te corres. Bueno, eso tiene que ver con lo que se llama a veces chivo expiatorio, pero análisis así de la grupalidad. Y después hay otro nivel que es el de la relación que tiene ese equipo con la institución, que eh, le hemos llamado la frontera grupal, que es lo que separa al grupo en sí mismo y separa y une con el contexto. Entonces uno podría pensar, bueno, está bien, las cosas están así, pero esto cuánto tiene que ver con el contexto institucional que esta institución específica está proponiendo a sus equipos de trabajo. Bueno, entonces, digamos, hay 4 respuestas para esta pregunta. Respuestas para comprender qué pasa. Entonces, yo diría, bueno, depende desde dónde lo analicemos. Al nivel del sujeto, mira, yo pienso que si es una persona que está sufriendo mucho, obviamente que, bueno, uno le puede decir como compañero, mira, te veo mal, fíjate si puedes pedir una consulta, pero resulta ser que, bueno, les cuento algo así rapidito, así dejo lugar a otras preguntas. Resulta ser que desde la Facultad de Psicología y también hay otras instituciones que han ofrecido como consultas, no tratamientos psicoterapéuticos, bueno, sino consultas a personas que están afectadas y que están trabajando con el tema COVID. Hemos bajado este ofrecimiento desde el Departamento de Extensión de la Facultad de Psicología, Universidad de la Concagua. Hemos bajado a diversas instituciones, servicios, pero los profesionales o la gente no llaman, no consulta. Es como si sintiera, digamos, si es un ofrecimiento, a ver, por lo menos de del que estoy hablando, que es gratuito, que es virtual, que hay profesionales elegidos con experiencia clínica de todas las corrientes psicológicas que existen en la facultad. Es decir, es algo que uno podría pensar, es muy aprovechable. Sin embargo, es difícil el aprovechamiento, ¿no es cierto? La gente no llama y dice, necesito que me den una mano con esto porque realmente me siento mal. Bueno, ahí el profesional verá si puede hacer una ayuda, porque estas son entrevistas muy de apoyo, no son psicoterapéuticas. Bueno, ayudará a que consulte, pero bueno, les cuento, no se usa mucho este servicio. Creo que sí hay que discriminar lo que es una ayuda a un amigo que está mal, a un compañero de trabajo, de instalarse con un rol profesional, ¿no es cierto?, con un compañero de trabajo. Grupalmente, por ejemplo, sí se pueden hacer varias intervenciones a grupos de profesionales, ¿sí?,
que, a ver, la voy a ordenar mejor para decir lo que se entienda. Si yo trabajo en un equipo de salud mental de un hospital y veo que la gente que está afectada a las salas del COVID está muy estresada, padeciendo todo esto que... Bueno, se puede hacer un abordaje grupal a esa gente no terapéutico, ¿no es cierto? Hay una serie de formas de trabajar con grupos, estando dentro de la misma institución. Hay dispositivos específicos que implican no meterse con lo personal de cada uno y no son terapéuticos y que permitirían que el profesional trabaje con colegas dentro de la misma institución. Porque allí, digamos, la técnica utilizada protege de la distancia necesaria. Entonces, yo discriminaría esto. Si es un compañero, es una cuestión más de amistad, que le puedo sugerir, lo puedo ayudar, y grupalmente. Yo creo que hay que alojar a la persona que está sufriendo. Porque si no se la aloja, si se la expulsa, es probable que otro vaya a tomar ese rol. Hay que, Bion, bueno, estuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, fue el psicoanalista que introdujo el psicoanálisis de grupo dentro del psicoanálisis. Cuando trataba a los pacientes de posguerra, con todos los traumas de guerra, les decía que esos traumas eran cuestión del grupo, ¿no? Con eso, bueno, fue muy criticado por la sociedad psicoanalítica. Estoy hablando de la post-Segunda Guerra Mundial y algo de la primera, él también enganchó. Entonces, no lo sacaría, digamos, a no ser que, bueno, esté en una situación que ya desde su individualidad necesite una licencia. No sé, Mónica, si más o menos he respondido. Sí, por supuesto, Silvia, muy claramente y exhaustivamente también a mi pregunta. Te agradezco mucho. Y bueno, doy el lugar a que pregunten otros, a ver los que están trabajando en hospitales, que seguramente tienen que preguntar. ¿Aportes? Silvia, Mónica. Hay una pregunta de la doctora Scriboni en el chat. A ver si la podés leer. A ver si vos me la lees. No, ¿La leo? A mí no me sale. Sí, por favor, Mariana Elena. Dice, buenos días, licenciada, excelente su exposición. La pregunta es la siguiente. Advierto que en las instituciones se pone fundamentalmente el esfuerzo en evitar el contagio del virus, cierre de la red de salud mental, en detrimento, y eso está generando malestar. Muchas gracias. Eso es lo que dice. Ay, no la... ¿O me la podés volver a leer o el que la escribió si me la puede volver a decir? Te la leo más despacito. Dice que la pregunta es la siguiente. Advierto que en las instituciones se pone fundamentalmente el esfuerzo en evitar el contagio del virus. Ajá, dice entre paréntesis, cierre de la red de salud mental. Claro. En detrimento de la atención de la salud mental, y eso está generando malestar. Eso dice. Sí. Sí, es así y creo que es una reacción guiada por el miedo, ¿no es cierto? Guiada por el miedo fundamentalmente. Porque también hay mucha incertidumbre de si uno se contagia, ¿cómo va a devenir eso en uno mismo y en la propia familia, ¿no es cierto? Entonces creo que es un miedo que ha tomado un predominio, entonces yo creo que sí, que es re importante recuperar las redes vinculares y sociales, que es otro tema, pero sí, me parece que es importante juntarse, aunque sea virtualmente. Los equipos de trabajo a veces rotan algunos,
quedan divididos, ¿no es cierto?, con este tema de contagio, a la mitad va un día, la mitad va 15 días, la otra mitad otros 15 días. De todas maneras, si pudieran los equipos reunirse, aunque sea una vez cada 15 días, virtualmente, y compartir, eso es sumamente reparador, compartir lo que se está viviendo, aunque resulte, digamos, que no es lo mejor en salud mental, pero aunque resulte para una descarga, pero se vinculan, se ingresan al aparato psíquico ideas que no se habían pensado sobre la misma situación, con las cuales se puede no estar de acuerdo, pero son pensables. Entonces empieza a agrandarse el espacio de pensamiento y va disminuyendo el nivel del impacto. Si están trabajando en el mismo lugar, pueden hacer una rueda, estar a distancia cada uno y hablar. No tanto, digamos, como para discutir los procedimientos, que bueno, es pedible que estén claros, porque este es otro tema. Muchas veces no están claros, pero bueno, sino para poder compartir la experiencia, aunque sea un rato. Eso es como reparador. Y lo otro, bueno, también existe la posibilidad de tener un coordinador que haga cosas, bueno, más especializadas, como son los grupos de reflexión, talleres de reflexión, donde, bueno, ya son espacios más como específicos técnicamente para la elaboración de las situaciones de crisis. Pero pienso que hay que ubicar el miedo en un lugar, pongámosle el título de 2 metros, a partir de ese lugar para afuera hay que tranquilizarse un poco y armar redes. Pienso que es lo que nos puede, que es una herramienta importante para salir de esta situación de crisis. Doctora Porta, puede hacer su pregunta. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Más que una pregunta, o es una pregunta, pero una reflexión compartida. Yo creo que la incertidumbre es algo que nos está complicando la existencia, y es la incertidumbre de los equipos de salud, de cada sector. Por lo menos en las instituciones hay 3 servicios que son pivotes de este tema, que son la guardia, los clínicos y los terapistas. Y cada servicio es como que quiere estar lo mejor preparado posible para lo que le toca. Y es muy difícil, entre otras cosas, porque se comparte personal a veces. Entonces es como que estamos todos tironeados, porque si lo sacás de acá para ponerlo acá, me dejas un hueco, y como, es decir, nos pone muy egoístas esta situación. Y se suma además la incertidumbre de los pacientes, que en esta etapa, y por suerte Mendoza, que no tiene circulación comunitaria del virus, quizá gracias a todo el esfuerzo que se hace en la población y en las instituciones, hace que pacientes que se sienten bien tengan que seguir internados. Y entonces, además, está la incertidumbre del paciente. ¿Por qué? Si yo me siento bien, no me duele, no me dejan ir de alta, estoy preso o estoy presa. Más a veces la angustia de algún personal de salud que cae y que también se interna. Entonces todos estamos haciendo como, a ver, mirá lo que le tocó, en qué fallamos, cuándo me toca a mí, la muerte, los quilombos que uno tiene en la cabeza frente a todas estas instancias. Hace muy difícil, y yo he propuesto particularmente la participación del equipo de salud, y la respuesta del equipo de salud mental, y la respuesta de mis compañeros fue ni. Entonces, en salud mental me dijo, bueno, hagámoslo, pero resulta que no pude reclutar a la gente para participar. No sé si el espacio de salud mental abierto, el que quiere participa, o sea, a lo mejor poner una fecha y poner una hora y decir, a ver,
pero no para hablar de la organización, para hablar de lo que nos pasa para organizar. Y la verdad que no sé qué se puede acotar en respecto a esto, pero es como que todos los días hay una aventura nueva, a ver qué tendremos que resolver. Es decir, con muy pocos pacientes, Mendoza no ha tenido una enorme cantidad de pacientes. Entonces, ¿qué será si los tenemos? A lo mejor si tenemos más pacientes tenemos menos tiempo de pelearnos, ¿no? Pero bueno, un poco eso creo que la incertidumbre, porque además escalamos un poco la organización institucional para preservar al recurso humano, para cuando la situación se ponga más compleja, pero si desescalamos y se arma un lío, si desescalamos y una noche se internan 3, 4, 5, que ha pasado también, ¿no es cierto? Entonces, tampoco se desescala, así como que estamos para no sé cuándo y para no sé cómo. Doctora Porta, Lili, lo has descrito. sí, para como quienes la no mejor. la conocen, la doctora Porta es jefa de guardia del Hospital Sección de clínica médica. No, Ah, ya clínica dejé médica. la guardia, por suerte dejé la guardia. Bueno, desde allí es de donde surge la pregunta del Hospital Central de Mendoza. Claro, evidentemente, la experiencia de Liliana ha dado un de lo que venimos diciendo. Mira, yo pienso que, a ver, en relación a esto, sí, la incertidumbre no es algo que se pueda resolver, ¿no es cierto?, humanamente. Entonces, igual queda mucha, porque tenés razón que no se sabe. Yo pienso que algo que puede colaborar en eso es que haya, bueno, en las estructuras que son así como piramidales, a mí me parece que alguien tiene que decidir lo que corresponde. A ver, espérate, te lo voy a decir de esta manera. Alguien tiene que decir si este médico se saca de acá y se va allá. No los pares, no los pares, porque eso incrementa el campo para, ¿no? Digamos, estas reacciones de egoísmo, y sí, uno se va poniendo egoísta, entonces no tiene que depender de uno si este va aquí o va allá, sino el escalón superior. Esto es la verticalidad que yo decía al inicio, que es operativa en las situaciones de desorden y en las situaciones de emergencia. Es decir, alguien es como, los hermanos no pueden decidir quién va a estar mejor, tiene que ser, hago una mala comparación que no me gusta, nunca la familia con las instituciones, pero bueno, Sí, sí. viene el caso. El padre el que tiene que decir que si no, eso favorece las vivencias de injusticia, de inequidad. Entonces, allí vuelvo a la importancia que tiene el rol de ordenador, ¿no? Que generalmente es una autoridad si es que coincide la parte formal de la institución con la parte con la eso. Después lo otro de lo que dijiste, que lo que yo podría aportar, bueno, lo de las respuestas ni, bueno, hay gente que puede ayudar, pero bueno, parece que cuesta acceder a ser ayudado, lo decíamos recién. Pero bueno, lo otro que yo quería decir es que me parece operativo discriminar lo que son las reuniones de trabajo que de otro tipo de un compartir reflexivo. Son dos cosas que tienen distintos objetivos y que valen mucho, ordena mucho, trabajo, tienen una estructura que cualquiera puede buscar. Hay un montón de, en YouTube hay un montón de formas de organizar una reunión de trabajo. Tiene que tener un objetivo claro. Esto es uno de los aspectos organizadores de los grupos de trabajo,
que no siempre se tiene en cuenta. Hay una apertura, la gente sabe a qué va a discutir, etcétera, etcétera. Hay un cierre, que es importante porque es una reunión que tiene que provocar organizaciones de la vida cotidiana del trabajo. Otra cosa es reflexionar sobre cómo uno se va sintiendo, ¿no es cierto?, en el trabajo. Pero creo que hay que separarlas en tiempo. Una reunión para una cosa, otra reunión para otra. Hay otra cosa que se me está quedando en la cabeza. Ya me voy a acordar. Pero, bueno, eso es lo Yo que tengo se me ocurre. Licenciada, yo tengo una pregunta, entre un comentario y una pregunta. Es por ahí lo que yo observo, que más allá de que exista esta función ordenadora, que por ahí, bueno, es esperable que quizá no esté tan bien definida, pero bueno, que resulte finalmente funcional, incide mucho la heterogeneidad de miedos, de incertidumbres, de creencias que trae cada miembro del equipo de su familia, de su entorno. Esto, o sea, yo lo observo desde mi práctica, de que por ahí, si bien, por así decirlo, la verticalidad está marcada y marca qué es lo que tenemos que hacer, de buena manera, para nada autoritarismo, pero sí el comentario tiene que ver con los miedos, con si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, cómo me manejo, o sea, y eso genera por ahí, puede manejar, genera cierto malestar, y lo veo más que nada como una heterogeneidad que es provocada, o sea, como que es algo que es provocado por la heterogeneidad de cada uno, que se entendió. Creo. Mira, voy a decir algo y vos me decís si lo que digo tiene que ver. No estoy segura. Me acordé mientras te escuchaba lo que me había olvidado recién, así que lo digo ahora y después vuelvo a tu pregunta. En relación a lo que Liliana decía recién, lo que me acordé que iba a agregar es que la incertidumbre obviamente nos inunda y no se sabe, bueno, todo lo que Liliana describió. Una cosa que puede ayudar es decirle a los equipos de trabajo, si es que uno está en un rol así, coordinador, hoy vamos a hacer esto, hoy y mañana vamos a hacer esto, o esta semana vamos a hacer esto, pero poder verbalizarlo, aunque a los 2 días cambien, pero porque esto es lo otro que tiene, no solo la incertidumbre hacia el futuro final, sino que a veces no se sabe a corto plazo. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es, o lo que ayuda, es expresamente verbalizar, hoy vamos a hacer esto, entonces por lo menos se encuadra el día. Bueno, lo particular y lo grupal. Bueno, el tema es un poco de debate, me parece que es lo último que ustedes plantearon, porque resulta ser que en épocas de emergencia o de crisis o de catástrofe, como los terremotos acá en Mendoza, pero en épocas así empieza como a tomar mayor peso lo común que lo individual. Es decir, hay que resolver para el bien común. Más allá de lo que cada uno piense. Entonces, cuando se ponen en un equipo de trabajo muy en primer plano, en este contexto de emergencia, ojo, solamente en este contexto de emergencia, cuando se ponen muy en primer plano las diferencias individuales, la cosa se disfunciona. Se disfunciona mal. ¿Por qué? Porque
siempre hay una tensión, digamos, los que creamos grupos, eso es como la unidad 1 de todos los programas. Siempre hay una tensión entre el individuo y el grupo, ¿no es cierto? Porque para pertenecer a un conjunto hay cosas que hay que renunciar. Si no, no hay una buena pertenencia. Algunos aspectos hay que renunciar, otros esperar, bueno. Y el grupo demanda cierto funcionamiento a los sujetos. Sin quedar alienado al grupo, un sujeto puede pertenecer sanamente, pero eso significa ciertas renuncias. Mucho más grande en épocas de emergencia, porque predomina, o sea, hay que tomar medidas para el bien común. ¿Y quién dice qué hay que hacer para el bien común? Y generalmente lo dice los que no están en el frente. Bueno, voy a poner un ejemplo que tampoco me gusta. Me parece que vivo diciendo cosas que no me gustan, pero ya les digo porque, bueno, el soldado hay que ir al frente o no, o cuál es la estrategia en épocas de emergencia. La cosa es cómo viene. En otras épocas hay mayor horizontalidad y entonces sí, si el grupo funciona bien, se pueden poner como más en relieve las diferencias y trabajarlas y llegar a consensos y negociaciones, pero no en estas épocas. Digo yo, no es momento, hay que ver el bien común. Entonces, las individualidades creo que pueden acoplarse a lo común cuando hay una directiva clara de qué hacer y cómo, no autoritaria. Y si se ponen en primer lugar, y bueno, hay que reconsiderarla, porque por ahí no es momento, porque no hay tiempo, porque la incertidumbre es tan intensa que no hay tiempo para debatir, procesar, acordar y después. Entonces, las diferencias hay que un poco bancárselas, guardarlas un poco en el bolsillo, apostar un poco más al bien común para poder transitar mejor esto. No sé si por ahí va Sí, por ahí va la pregunta, tal cual. Muchas gracias. una respuesta media poco alentadora, pero bueno. Bueno, es que la situación por ahí también es tan cambiante que resulta poco alentador que sea tan cambiante, pero sí, resultó. No hay otra. Gracias. No hay otra. No sé si se ha ido, ya no la veo. Analía Gallego está por ahí, bueno, porque ella también, digo, me parece que esto de lo que decía Lili, las personas que se sienten bien y que no saben por qué tienen que estar, en ese caso, en el hospital. No sé, vos tenés experiencia, si tenés ganas. El micrófono, activalo, porque si no, no te podemos escuchar. Un poco vos me estás planteando sobre el dispositivo que estamos trabajando en este momento. Les cuento un poquito para los que no me conocen. Yo soy Analía Gallego, soy psicóloga y trabajo en la Dirección de Salud Mental. En este momento estoy con Mariela Rodríguez Rech coordinando el dispositivo de atención remota a las personas que están alojadas en los hoteles. Y bueno, un poco surge esto de por qué estar en ese encierro, que muchos están bien, que están sin querer estarlo, digamos. Perdón que te interrumpa, Analia, pero les agresa Mendoza, ¿no es cierto? Es así, y que tal vez ni sepa que tiene que
hacer la cuarentena, entonces que ahí directamente la llevan a los hoteles y esa situación es eso, ¿no? Exactamente. En esto, digamos, un poco esto de lo ordenador que vos decías y que vos planteabas, ha sido todo un trabajo de poder hacer algo ordenador primero en relación a la información, ¿no? Cómo armar todo un dispositivo para poder informar a las personas qué es lo que van a hacer, cómo van a estar, pero bueno, esto es todo un tema, la posibilidad de ordenar la información, después ordenar la intervención, en esto del orden y el desorden, que es permanente y que es todos los días por la situación, por la cantidad de gente que ha ingresado, por los equipos chiquitos que estamos abordando y escuchando estas problemáticas. Bueno, por muchas razones, ¿no? Por muchos motivos. Pero ahí también es un trabajo con gente que no entiende, digamos, entiende racionalmente, pero no entiende por qué tiene que estar encerrada si se siente bien, ¿no? Algunos entienden racionalmente y otros tampoco. O sea, estamos teniendo situaciones de gente que está muy enojada y ya está pasando al acto, ¿no? Entonces, de romper cosas, de querer escaparse, es una situación muy compleja. Coincido con lo que planteaba recién la compañera de, bueno, digamos, y cómo uno poder escuchar esto, ¿no? Discriminando, primero que son reacciones que tienen que ver con el contexto, o sea, lo primero es no patologizar a quien uno escucha, poder escuchar el contexto, poder escuchar que son reacciones en relación al contexto, de alguna manera dar algunas herramientas de información que aclaren, pero sabemos que no alcanzan. Y después, ¿cómo seguir con esto? Hay personas que las estamos escuchando casi todos los días. Quizás esa es una medida como otras, como muchas otras, como lo que planteaba Liliana también, que digamos que desde el lugar de ustedes no se puede hacer tanto lugar a lo individual porque hay que preservar el bien común, digamos, el bien para todos, ¿no es cierto? Y bueno, viniste qué sé yo, de Córdoba, de San Juan, tenés que estar 15 días ahí, no solo por vos, sino por el bien común, o lo mismo con las intervenciones, ¿no? Como, en este sentido, ¿no? Yo decía recién, bueno, estas épocas es como que revierten así que ha tenido el individuo, el sujeto, el respeto por la singularidad, que por lo menos en salud mental hemos estado entrenadísimos al respeto por la singularidad, ¿no? De cada. Resulta que ahora uno tiene que hacer como internamente como profesional o como ya, y decir, Sí. está bien, vale lo individual, pero en este momento estamos tratando de preservarnos todos juntos, ¿no? Algo así. Cosa que formación, porque por lo menos... Lo primero que uno escucha es la particularidad de ese sujeto y los motivos por los cuales necesita retirarse de ese contexto del hotel y muchas veces los argumentos son validísimos. Obvio. Y ahí es donde es el esfuerzo nuestro de, bueno, seguir el acompañamiento en pro de este bien común, que realmente es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque también... lo mismo que yo decía en relación a la certidumbre de la modernidad que nos había dejado con una pata floja para comprender la incertidumbre natural. Bueno, lo mismo, la modernidad ha sido un gran desarrollo científico, por lo menos de salud mental y en general, sobre el individuo, sobre el sujeto, ¿no es cierto? Y lo mismo que sobre las certidumbres. Entonces, bueno, en este momento es una oportunidad, quizás como toda crisis, de reconsiderar ciertas cosas que tenemos inscritas muy profundamente por formación, y por formación y cultura. No llevamos, como digo yo, muchas décadas de la posmodernidad, no llevamos tanto.
Yo quería, no sé si puedo hacerte primero que nada agradecerte, porque la verdad que ha sido esclarecedor, tranquilizador, ¿no? Ordenador, ¿no? Todo lo que nos transmitiste. Y bueno, te planteo como psiquiatra, nosotros iniciamos este ciclo de charlas, en donde si vos ves digamos, la temática, hemos hablado desde infectología y cómo leer un electrocardiograma hasta abordajes grupales o cómo se transitan los duelos. O sea, un poco habla de justamente la incertidumbre. Los psiquiatras como médicos hemos estado viendo que en otros países el rol del psiquiatra ha estado, no sé, psiquiatras intubando gente, ¿no? Entonces ha habido mucha angustia, mucho temor, y esto de no entender bien cuál va a ser nuestro rol, ir como armándolo de a poco, me parece que por eso es tan tranquilizador poder hablar de esto y poder definir cuál es nuestro lugar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando vos hablabas de lo grupal y de la distancia, pero muy graves, necesitamos muchísimo del grupo y necesitamos mucho de los aspectos afectivos del grupo, ¿no? No sé, de la comida, de la reunión, de la broma, y todo esto que está bastante desarmado por una cuestión de organización institucional, ¿no? Quedan los grupos de comer, que la comida culturalmente para nosotros tiene como un gran valor. Entonces, bueno, se nos sumó esta dificultad, acostumbrados los que vemos pacientes muy, muy graves a apoyarnos mucho en los grupos, y ahora hemos encontrado estos grupos bastante dispersos, desarmados, angustiados. Mira, Elisa, bueno, gracias por lo que estás diciendo, porque realmente hay que buscar la manera de esto, aunque sea virtualmente, porque si no estamos exponiéndonos como agentes sanitarios, estamos exponiéndonos a un nivel de estrés mucho mayor que nos puede quemar, digamos. El burnout lo tenemos ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina. Entonces, una de las cosas que sucede es que no sabemos cuidarnos. Esto del autocuidado, una colega que andaba por ahí decía, en esta no quiere cruzar a nado, desde un lago. Bueno, ¿cómo seguir nadando si uno no sale, no respira? Entonces, me parece que hay que tomarse ese tiempo para respirar, es decir, cuidarse con lo que se necesita. Y los vínculos, a mí me parece que las instituciones, estaría bueno que tomaran conciencia de la importancia de ese pequeño momentito del almuerzo, de como sea, aunque sea virtualmente, pero me parece que eso es muy sanador. Lo otro que me comentaba una colega que también por ahí la vi, Micaela, que las situaciones de psicoemergencias, de catástrofes y demás. Bueno, ella me decía que, bueno, si está por ahí lo puede decir ella, pero que ella acostumbrada a estudiar qué se hace en épocas de sismo, en ocasión de un sismo, o de otras catástrofes naturales o sociales, no encontraba muchos referentes útiles para esta situación, ¿no?, de pandemia. Entonces, fíjate que esto que vos decías, definir nuestro lugar, que tiene que ver con la incertidumbre, es como encima de todo tener que ir armando, ¿no?, algo profesionalmente de un conocimiento que uno tampoco tenía. Entonces, y que algunos referentes tampoco parece que sirven. Por ejemplo, uno dice, bueno, época de catástrofe,
veamos qué se hace, pero bueno, ella me decía, mira, no mucho de lo que se hace en psicoemergencia está sirviendo en este momento, hay que ver, hay que crear, y bueno, más incertidumbre, pero bueno, en eso estamos, y lo bueno es poder definir el propio lugar y el propio rol en conjunto con otros que tienen el mismo rol. Por eso está bien que yo sea grupalista, pero me parece que en estos momentos es lo que hace falta. Gracias. Bueno, no sé si alguien más, algún comentario o algún agregado. Yo te haría una pregunta abusando un poquito de tu buena disposición. Estamos hablando de mantenerlo grupal y estábamos hablando de lo que significaba para la mente el metro 30, ¿no? Ya la distancia que ya nos prepara de una manera distinta. ¿Cómo crees que incide lo virtual? O sea, porque esto es algo como tan nuevo para todos, que nos veamos inmersos todos en la teleconsulta, hay psicoterapia por videollamada, lógicamente con todo eso lo que significa para el psiquismo del paciente, el psiquismo nuestro, ¿cómo serían los grupos a través de lo virtual? Hay que cambiar las técnicas. ¿Cómo lo estás viendo vos esto? Que varias veces ha dicho aunque sea virtual. Y la verdad es que hoy casi todo es virtual, entonces estamos Sí, como aunque todos muy sea desentrenados, ¿no? aunque sea porque una de las, digo, aunque sea, y está mal dicho, gracias. Una de las cosas que pasa cuando uno pierde un ordenamiento anterior y entra en desorden y vuelve, es que trata de traer lo anterior para usarlo en... Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y quisiéramos replicar en lo virtual lo que teníamos en presencial. Es un error y entonces por ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo es la desventaja. Bueno, no sé, no tengo yo quizás muchas herramientas para ver lo diferente y creativo y enriquecedor, ¿no es cierto? No suficientemente, pero yo creo que eso es una herramienta que dentro de las posibles que tenemos a mano es extraordinaria, ¿no? Eso seguro. Pasa lo siguiente con lo virtual también, que depende, el otro día tuvimos una programa en la facultad que se llama Lo Grupal para hablar un poco sobre esto. Y una de las conclusiones que salió de esa reunión fue esta, que a mí me pareció recontra útil, que lo que pasa en el vínculo virtual depende de una serie de factores, pero una de las cosas de que depende es de la o del medio o de la aplicación que uno use. ¿Mm? Entonces, no es lo mismo una reunión por Zoom o por Meet que en la videollamada por el celular o que el audio solamente por el teléfono, que se hace más que nada con los pacientes. El audio elimina la mirada. Parece ser que en algunos tratamientos, ahora ya voy al tratamiento de personas individuales, a veces parece ser que hay profesionales que, según el tipo de paciente, están pasando el audio porque la mirada y la mirada desde la cámara como que a veces produce ciertas ansiedades que según el tratamiento de la persona es preferible como dejarlas de lado. Expone una cierta intimidad, que hay pacientes de la propia casa, que hay pacientes que prefieren que no sea vista por su terapeuta, no tienen la privacidad que hace falta para la atención virtual. Entonces,
eso por un lado, pero bueno, es lo que es posible y está bueno usarlo, porque no vamos a dejar a los pacientes en ese abandono de la nada. Pasa algo. A ver, en el grupo presencial, la comunicación tiende a armarse en red. Es decir, yo estoy mirando a varios mientras uno habla, pero veo la aceptación, las miradas, el gesto, el cuerpo. Hay muchísima información no lingüística. La proxémica es información no lingüística. En esa presencialidad se va armando una comunicación en red y importa para la mente la ubicación en el espacio, la estabilidad de la ubicación en el espacio de los miembros de un grupo. Parece mentira, pero uno se tiende a sentar siempre en el mismo lugar de la mesa, los pacientes del grupo terapéutico quieren su mismo que influye. Entonces, en plataformas como estas, se transforma en linealidad, es decir, es muy difícil establecer una comunicación del conjunto entre los hablando, después otro, y a veces lo que le toca decir a alguien en quinto lugar tenía relación con lo que alguien dijo, ¿no es cierto?, en segundo lugar. Entonces, esa, llamamos los que estudiamos grupos cadena asociativa grupal, se produce en una linealidad que es subjetividad. Entonces, esa red la tiene que armar el que coordina, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo para atender a pacientes grupalmente, como ahora están tratando en algunos centros de salud, retomar algunos dispositivos grupales que se tenían allí, quien coordina tiene que tratar de armar la red, haciendo síntesis, relaciones entre uno y otro, cosas que se da siempre en los pequeños, llamo grupo pequeño 15 para abajo. Y lo otro es que en la pantalla, por lo menos en Zoom, en Meet, es así. Primero que no todos vemos lo mismo porque todos podemos configurar la pantalla de distintas formas. Segundo, que los lugares van cambiando de lugar. Entonces, yo que estaba hablando con la que estaba en el rincón, todo esto desorienta y es como que todo ocupa trabajo mental y entonces no nos podemos como terminar de concentrar, quedamos como más dispersos, ¿no es cierto? No podemos terminar de concentrar en lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Si se va a atender a pacientes en grupos, sea en forma de talleres o lo que sea, porque hay muchos dispositivos en los infantos, por ejemplo, que trabajan con padres, o en los centros de atención para las problemas. Yo diría, trabajar siempre con grupos pequeños, porque en una pantalla más o menos 6 uno puede ir individualizando. Y tener en cuenta que el dispositivo afecta mucho, determina mucho lo que el grupo va a producir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ahora porque somos muy respetuosos de que alguien está hablando, pero hay veces, por ejemplo, cuando uno va a clases, que hay 80 alumnos, el hecho de tener que mostrar la mano para yo quiero hablar o decir en el chat ahora yo, realmente rompe algo de la grupalidad y termina todo en relaciones no en red, sino centralizadas, radiales. Por ejemplo, yo acá, como les pasa a todos ustedes, uno ve a todos. Entonces es como una masa, así, un magma no individualizable. Bueno, eso tiene efecto. Entonces, este sistema, perdón, este dispositivo donde yo soy la invitada,
que tengo que hablar, es lógico que haya un armado común radial centrado en lo que yo pueda decir. Acá vale, es operativo para lo que estamos haciendo, pero para las reuniones grupales donde uno lo que quiere más es más el intercambio, y es como que queda medio flojo, pero bueno, hay que ver, hay para esto todavía, pero lo podemos llegar a tener. ¿Vieron como los juegos, los videojuegos no son de los adolescentes, son para todos, pero bueno, tridimensionalidad y que uno está identificado con uno de los personajes y lo puede mover en un espacio, etcétera, etcétera, que se encuentra con uno, con otro? Bueno, esos tienen, por ejemplo, una movilidad que no estamos teniendo en este momento. Entonces, grupos virtuales, que ver qué dispositivo se usa, qué plataformas, y bueno, y tener en cuenta que si se va a coordinar grupos, es importante que el armado de la red lo haga quien está coordinando, porque el grupo no lo puede hacer por sí mismo, como si lo hace en lo presencial. Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad que es sumamente esclarecedora, y creo que, bueno, todo esto de lo virtual nos va a estimular a que seamos más creativos, Sí, ¿no? sí. Porque hay tanto de lo comunicacional que se pierde y adquiere un valor la palabra y la escucha, que bueno, que no estábamos tan acostumbrados y ahora sí, porque bueno, todo depende de una pantalla nada más. Muchas gracias por todo lo que nos has dicho, muchas gracias por las respuestas que nos has dado. Bueno. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, no sé, Silvia, si querés agregar algo más. Bueno, agradecerles a algo, si me permitís, Mónica, decirles que si ustedes que están en las instituciones necesitan alguna de estas dos cosas, son dos cosas que la Facultad de Psicología a través del Departamento de Extensión está ofreciendo. Una es estas entrevistas de orientación, otra para quienes están trabajando con grupos, coordinando algún grupo, siendo jefes de servicio, lo que sea. Hay también en el Departamento de Extensión la posibilidad de hacer, no sé si supervisiones, covisiones, bueno, de tener un encuentro con alguien especialista en grupo que le ayude a coordinar el grupo que tiene. Estas son, es un servicio gratuito y virtual, obviamente, que me escribe a mí. Mi mail es mi nombre, silviamuslera@gmail.com, o entra a la página del Departamento de Extensión. Bueno, son esas dos cosas que como son aportes gratuitos que por ahí a alguien le pueden interesar. Y bueno, muchísimas gracias a todos por sus aportes y por estar. Bueno, Gracias, muchas gracias Mónica. a vos, Silvia, por todos tus conocimientos y la generosidad con la cual nos los has brindado. Seguro que nos va a ser muy útil a todos. Gracias, bueno, gracias, gente. Bueno, un aplausito virtual, Silvia. Gracias. Chao, chao.